Buenos días, vamos a dar inicio con el webinar del día de hoy. Agradecemos la presencia a la señora Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa, a la señora Catherine Rooney, Chief Market Strategist en StoneX, al señor Christian Prugue y a todos ustedes por acompañarnos en este día. En este webinar, Entorno político y económico en Estados Unidos, análisis postelectoral y expectativas para el 2025, vamos a profundizar en los resultados de las recientes elecciones en Estados Unidos. Analizaremos cómo las nuevas configuraciones políticas y económicas pueden influir en el futuro del país, los mercados globales y los mercados globales. Durante esta sesión también exploraremos las principales dinámicas políticas que estarían emergiendo, así como las expectativas económicas para el 2025. Agradecemos muchísimo su compañía, agradecemos a la señora Catherine Rooney por estar presente con nosotros y a doña Adriana. Sin más por el momento, los dejo con ellas. Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Adriana, un gusto como siempre. Igual, Aquí excelente. estamos en un momento bastante importante del año, no solo tema de diciembre, sino un año bastante positivo, renta variable con principales índices, ¿verdad? En 25 y hasta 30% el Nasdaq arriba. Estamos vísperas de un cambio político en Estados Unidos importante con todas sus implicaciones, así que yo creo que el view, ¿verdad? Para el 2025, si siempre es importante, en esta ocasión yo creo que hay que ser todavía mucho más prudentes, especialmente de donde venimos, de las expectativas, que hay que tener un poco también de prudencia, ¿verdad? Con los inversionistas y para el próximo año, pues, por todo el tema macro de la situación política, económica a nivel mundial. Catherine o Adriana, aquí No, todos ustedes. de mi parte solo agradecerles por estar acompañándonos en este espacio de tiempo y a nuestros invitados, nada más pues introducirlos que tanto Cristian como doña Catherine tienen una experiencia valiosísima en lo que es análisis, lectura de los mercados y yo estoy segura que nos van a regalar bastantes ideas y nos van a compartir tendencias que nos van a ser de mucha utilidad en nuestra labor del día a día, que es maximizar esos rendimientos y buscar cómo atravesar los años de la mejor manera. Catherine, una estratega a nivel de lujo, a nivel global, ¿verdad? Entonces, la verdad, ya no les quito más tiempo y les doy la palabra para que nos compartan lo que nos traen esta mañana. Ay, muchas gracias, Adriana, muy amable esa introducción. Y con todo gusto les doy mis perspectivas después del evento de la elección tan grande que pasó hace un mes y mirando hacia el año que entra. Y si les parece, con todo gusto y toda confianza, si quieren interrumpirme y hacer unos comentarios y preguntas mientras presento, eso es más que bienvenido porque lo hace más interactivo. Ah, entonces, arrancamos y voy a compartir mi pantalla porque creo que vale la pena ver algunas visuales. Siempre ayuda tener unas visuales mientras miramos el escenario actual. Mira, Trump ganó y ganó fuerte. No era cercano, no era empatado, no hubo empate, no hubo peleas en la corte como muchos habían esperado. Así no fue el caso. Más bien los votantes votaron por dos asuntos, inmigración e inflación. Eso al final de cuentas es lo que hizo Donald Trump ganó otra vez la presidencia. Pero como digo, no solo ganó la presidencia, sino que ganó los 7 estados decisivos, 7-0. Eso es algo que predijo James Carville, con quien tuvimos el placer y el honor de poder hablar y discutir estos temas. Él había predicho de que los estados decisivos se dividirán en 7-0, 6-1, 5-2 máximo. No dijo que Trump iba a ganar, pero mirando hacia atrás, con la información que tenemos ahora, em, pienso que a lo mejor él sí tenía algo de información con respecto a las encuestas privadas que tenía la campaña de
Kamala Harris para poder decir algo en ese momento tan fuera de consenso. Esto es un poco de los resultados de esa conversación, tanto con James Carville, como Kellyanne Conway. Los dos tuvieron mucha razón. Las motivaciones de los votantes, dijo James Carville, si votaron porque odian Trump y porque están a favor del aborto, Harris gana. Si los votantes salen y votan con sus bolsillos, gana Trump. Y eso es lo que había dicho Kellyanne Conway, que los votantes al final de cuentas no votan por personalidad, sino que por sus carteras. Y efectivamente eso es lo que vio el mercado también, descontando lo que probablemente se nos viene, que es una reducción en el impuesto corporativo. Eso es algo que va a pasar. Puedo decirlo con certeza porque, pues, como dije, por fuera de consenso y incluso por mis expectativas, los republicanos ganaron las dos ramas del Congreso, el Senado y la Cámara Baja. Y con esas dos ramas del Congreso, con los dos, con mayorías sencillas, se puede pasar legislación en positiva. Entonces, esto va a pasar, según yo, más hacia finales del año. Y es una de las cosas que con certeza y convicción puedo decir. Debemos de esperar recortes impositivos. Aquí en los Estados Unidos debemos de esperar menos regulación y debemos de esperar un S&P 500 que según yo bajo estas circunstancias sigue subiendo. Entonces yo soy más positiva porque creo que los datos nos dicen de que con más utilidades, más capacidad de poder repartir utilidades a los shareholders, las utilidades récord que hemos vivido en los últimos trimestres, es muy posible que sigan por lo menos en los próximos 6 a 12 meses. Mi target para fin del año que entra en el S&P probablemente la voy a poner porque no lo he hecho todavía, pero lo voy a poner más hacia 6,500, que es, como pueden ver, bajo el rango, según el múltiplo donde estemos, con una tasa corporativa rodeando a 15% versus el 21% que tenemos en este momento. Esto suena bien y es bueno para la economía. Lo que lo complica es que la economía ya está creciendo por encima de potencial. Hemos cerrado la brecha de producción y eso en sí es reflacionario. Entonces, el riesgo que veo y el mensaje básico que me gustaría destacar en esta conversación es de que esta confluencia de políticas es procíclica, que quiere decir de que ya la economía ya está creciendo y estamos echando leña al fuego. Es procíclica, que quiere decir de que ya no hace falta más estímulo, pero le vamos a poner. Y esto es un ejemplo de lo que estamos hablando. La economía de los Estados Unidos está creciendo a un ritmo de 2,6%. El último dato que yo vi da para entender que el cuarto trimestre de este año la economía crece 3,3%, potencial es 1,8%. Y les recuerdo que el crecimiento potencial es la tasa de crecimiento que cualquier economía del mundo puede crecer sin ser ni inflacionario ni deflacionario. Y en los Estados Unidos es alrededor de 1,8. Algunos dicen es un poco más, 2%, 2,2. Si es así tan mucho más alto, pues igual y sí estamos creciendo arriba de eso. Entonces el riesgo de esta combinación de políticas es de que sea inflacionario, ¿sí? Pero eso es algo que yo creo que se nos viene hacia finales del año que entra. ¿Por qué? Porque todo tarda tiempo. No es como que él toma poder el 20 de enero y el 21 ya tenemos la tasa corporativa a 15%. No, tiene que pasar por un proceso, presupuesto, reconciliación, tiene que pasar a la Cámara Baja, el Senado, luego pasa por la Cámara, la escritorio del presidente. Esto toma tiempo. Esto toma tiempo, así que yo creo que debemos de esperar que los próximos 6 meses sean positivos y vemos riesgos hacia inflación en la segunda mitad del año que viene, sería mi apuesta educada. Los servicios son el servicio,
es el motor principal de Estados Unidos. Y como pueden ver, esto es un proxy para los servicios y ya está disparando. Entonces, el presidente Trump está heredando una economía que ya va bastante bien. Y esto da un poco de entender eso. El tema con esto y mi preocupación es de que no va a dejar que la inflación siga en la trayectoria actual. Yo creo que la trayectoria actual ha sido hacia el descenso porque habíamos llegado a niveles tan altos y tenemos un efecto de base estadística que nos está ayudando. Ese base, ese efecto estadístico base, para el año que viene no va a ser tan favorable. ¿Por qué? Porque ya estamos ahí, ya estamos a 2.6%, no estamos a 5%, 5.5%, como lo fuimos en 2023. Y los motores principales de inflación aquí en mi país son principalmente dos. Uno, servicios fuera de vivienda y dos, la vivienda. Como pueden ver, los bienes que son esta taza de café o este bolígrafo, los bienes consumibles ya están en deflación, ya están bajando en precio, pero los servicios, la vivienda, eso sí no. Y dudo mucho que esta tendencia siga bajando precisamente por esta chispa y esta leña al fuego que estamos hablando. En el mientras, ya estamos entrando en la próxima fase presidencial con un déficit fiscal de 6.5% del PIB. La política fiscal es de expansión y eso también es procíclica. Entonces, los déficits masivos en su tiempo sirvieron porque estábamos en colapso, en crisis de confianza, con COVID, y eso ayudó a evitar la recesión que no hubo. Pero tiene precio. Hoy en día estamos todavía con el hangover de déficits fiscales muy grandes. La única manera en que yo veo que este ejercicio económico nuevo, pro mercado, pro inversión, pro crecimiento, la única manera en que no sea inflacionario ni explote el déficit fiscal es que el Departamento de Eficiencias, que no es nada oficial, es un ente voluntario que quiere asesorar al presidente, tenga éxito. Y eso es el Departamento de Eficiencias Gubernamentales que está a cargo Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Ellos para final del año que entra, todo pasa hacia finales del año que entra. Obviamente los mercados lo van a empezar a descontar antes de tiempo, pero todo realmente va a terminar pasando en la parte más hacia finales del año que entra. Es cuando ellos van a proponer sus recortes y la mejor manera en que esto pueda funcionar, si bajan en los impuestos corporativos de personas físicas sin explotar el déficit más, es también con reducción de gastos. Y eso yo creo que es la única manera realmente que funcione. Los pronósticos no son favorables, entonces habrá que tener alguna responsabilidad fiscal aquí. Ya pueden ver aquí, esto viene del CBO, que es el Congressional Budget Office. Es un ente sin sesgo político y ellos ven en los próximos 10 años un déficit fiscal entre 5.5 y 7% del PIB. Cualquier país emergente estaría con calificaciones mucho inferiores que triple E con estos números. Pero los Estados Unidos es un caso aparte porque tiene la moneda reserva del mundo siendo el dólar sin competencia. Bitcoin todavía no está ahí, yuan no está ahí, euro tampoco, y tiene el risk-free asset, que es el 3-month T-bill. También la deuda está por disparar y esto es un problema. Entonces, yo creo que hay temas en el horizonte que hay que considerar. Sí, debemos de estar overweight equities, pero protegiendo esas utilidades. Porque los pagos de interés, lo que Estados Unidos tiene que pagar a sus tenedores, está disparando también. De hecho, sobre 2 años, desde 2022, los pagos de interés versus el PIB, que es la línea azul, eje izquierdo,
ha subido de 2.3% a 3.8%. Ahora los pagos de interés cuestan más que Medicare y Medicaid. Y por consecuencia, ¿qué es lo que hemos visto? Las tasas subir de tesoros en Alemania, en Japón, anticipando que se nos vuelve la inflación. Yo todavía no he hablado de las tarifas porque tengo una opinión un poco fuera de consenso con respecto a los aranceles. Creo que hay muchos medios amarillistas con respecto al impacto de las tarifas a la inflación. No es uno a uno. No es que Trump sube los aranceles a China 20% y de una la inflación sube 20%. No es así. Y otra vez, esto es un sequel. Esto ya la película la hemos visto antes. Trump amenazó 100% de aranceles en 2016 contra China. Terminamos con 12. Tenemos 12% de aranceles desde 2017. Biden mantuvo esos aranceles y agregó a esos aranceles. ¿Qué fue el impacto a la inflación en precios importados? Pues lo que vimos es precios más bien bajar y luego, obviamente, esto fue por tema de COVID. En 2020, los precios de las importaciones subieron y volvieron a bajar. El punto aquí es que las tarifas sí puede ser inflacionario, pero no es toda la historia. Y la historia, lo que nos dice de la primera vez que fue presidente, es de que el impacto de la inflación no es muy grande. No es muy grande. Y de hecho, cuando vemos las importaciones chinas como porcentaje del consumo aquí de los Estados Unidos, es muy pequeño, es muy pequeño. Ok, pero esta combinación de factores, déficit fiscal, aranceles, medidas procíclicas, menos impuestos, el efecto de la riqueza, ojo, y les aviso, y yo también estoy mirando esto, las expectativas inflacionarias ya están empezando a subir y esto puede frenar o poner un freno a lo que desea hacer la próxima administración. Porque si vemos las expectativas inflacionarias volar, si vemos la tasa de 10 años subir mucho, entonces eso empieza a afectar a la gente. Afecta a la gente porque la hipoteca de 30 años sube, es más difícil conseguir casas con una hipoteca razonable, la inflación no baja y la gente queda descontenta. Entonces, eso yo creo que va a ser un freno, a lo mejor si llega a pasar a la próxima administración. Y antes de seguir, a lo mejor paro aquí por si acaso hay algunas preguntas. Cristian, no sé si puedes mirar a ver si hay manos levantadas. O Adriana también. Y si no, seguimos. No, Catherine, de mi lado, creo que no es que yo no puedo ver eso. No sé si Adriana No, o yo algún participante tiene alguna pregunta. tampoco Ok, veo muy manitas. bien. Bueno, no tengan pena. Am, Porque o sea, el tema que veo aquí es de que China está comprando menos tesoros, más oro, y con las emisiones de tesoros que se nos viene para cubrir este déficit y subiendo la deuda, nos complica bastante. Entonces, los compradores insensibles a precio, que son la Fed, China, Rusia, Arabia Saudita, estos son países que tienen superávit en la cuenta corriente, están echándose para atrás, dejando los bonos de tesoros a favor del oro. Y eso es lo que está pasando. Y entonces cuando vemos la oferta subir y la demanda bajar, pues entonces lo que es el rendimiento de largo plazo del tesoro, sin duda alguna, desde mi punto de vista, va a seguir subiendo. Y los tenedores de bonos sensibles al precio, que somos nosotros, estamos cubriendo esa brecha. Entonces, sí sigue habiendo demanda, pero esa demanda viene de personas como nosotros, el sector privado, que sí nos importa el precio. Entonces, eso hace de que el precio tenga que bajar para validar los riesgos a lo largo plazo.
moviendo a lo que es estrategias de inversión. El S&P 500 está históricamente caro, sin duda alguna, pero no demasiado, no demasiado. Financials, information tecnología, consumer discretionary, son los sectores que están más sobrevaluados, pero igual y si no fuera de un rango normal. Si fuera a llegar a romper 2 deviaciones del estándar del promedio, empiezo a preocupar. Los sectores defensivos como utilities, consumer staples, están sobrevaluados, pero menos que financials, technology and consumer discretionary. Y los sectores que están subvaluados son healthcare and real estate. So healthcare es uno de los sectores que me gusta para el año que entra, simplemente porque ha tenido un mal desempeño en lo que vamos del 2024. En términos generales, creo que pinta bien para las acciones. ¿Por qué? Porque por varias razones, pero una de ellas es cuando veo la historia. En los 7 ciclos que la Fed empieza a bajar tasas, si empezando el día que empieza a bajar tasas, en los próximos 12 meses, si no entramos en recesión, el S&P 500 en promedio sobre esos 7 episodios de bajones de la Fed sube 19%. Si después de empezar a bajar tasas, la economía entra en recesión los próximos 12 meses, en promedio sobre esos 7 episodios monetarios, el S&P 500 normalmente baja en promedio 10%. Entonces, pinta bastante bien si la Fed está cómoda y con inflación entre 2.5 y 3, que yo creo que es, sin subir tasas, de dejar que el S&P sigue subiendo. El dólar se va a mantener fuerte, esta es otra convicción que traigo, y esto es debido a la correlación que trae con el 10-year Treasury Yield, que es bastante cercana, y también por la diferencial entre lo que rinde el dólar y lo que rinde el euro y el yen. Básicamente las tasas reales siguen bastante positivas y favoreciendo al dólar. El dólar sigue bastante sobrevaluado, pero mi punto aquí es que yo creo que ese escenario sigue siendo el caso para el futuro cercano. Voy a enseñarles esta gráfica que me parece bastante relevante. Yo viajo, Cristian sabe, viajo mucho, hablo con muchos clientes, acabo de volver de Singapur y Asia, he estado en Europa y Latinoamérica básicamente hablando con clientes y esta visual cuantifica lo que se siente en estas reuniones, de que todo el mundo está sobreponderado activos en dólares, todo el mundo. Entonces, eso hace de que pueda haber eh, momentos de corrección. Eso sería mi punto. Entonces, ojo con eso, es algo de tener en la mente, pero el aumento en sentimiento positivo con respecto al dólar es global, es global. Y a lo mejor ahí paro, por si acaso hay preguntas y dejo esta lámina aquí, que son mis principales recomendaciones del año. Algunos muy buenos, otros que nos quedamos cortos, pero utilities nos ha ido muy bien, era el top pick este año, nos ha ido muy bien. Industriales también, equally weighted S&P lo voy a mantener, el oro me sigue gustando. Y China también nos fue muy bien este año, y ya estamos recomendando realizar utilidades ahí. Y con eso voy a parar, Adriana, a ver si hay preguntas. Gracias, Catherine. Tal vez yo voy a aprovecharme y voy a lanzar mi pregunta y mi comentario de primero, antes de que aparezcan por aquí otros. Coincidimos con el escenario que ciertos elementos van a ser, nos van a tener con una inflación entre el 2.5 y el 3%. También estamos viendo que Trump
sus políticas económicas, al ser procíclicas, promercados, empresariales, de repente van a potenciar ese crecimiento y nos van a tener también con una inflación un poquito alta. Hay un tema distinto a cuando Trump tomó la presidencia la primera vez, que es el estado del déficit fiscal. Yo creo que tiene menos margen de maniobra en el tema de recortes impositivos, quizás que en su primer término. Y con esos elementos, yo tiendo a creer que la curva de rendimientos, que para nosotros es importantísima, ¿verdad? No solo para valorar nuestras propias posiciones en deuda de Costa Rica, sino de otros países soberanos. Nosotros ese tesoro de 10 años, ese tesoro de 30 años, de repente lo vemos también un poquito alcista en comparación a los rendimientos actuales. ¿Coincides en que habría posibilidad para proyectar una curva de rendimiento de tesoros más empinada de lo que está actualmente, con una Reserva Federal que de repente va a seguir con 2, 3 o algunos recortes más durante el próximo año, pero otras fuerzas como el déficit fiscal y el menor demanda de autores internacionales comprando tesoros, incluida la Fed, propiciarían esa curva empinada o cómo lo ves? Sí, esa es la preocupación principal. Sí tienes razón de que con respecto a los impuestos versus su primer término, agregaría de que en su primer término también ganó las dos ramas del Congreso, también bajó los impuestos. Creo que no es a mí me parece que no es su mandato, no es su enfoque principal los impuestos. Creo que su enfoque principal va a ser inmigración y bajar inflación, porque es por eso que ganó. Entonces, lo que debemos de esperar es mucho ruido con respecto a los aranceles, porque él lo va a usar como manera de negociar para acabar con las guerras y para acabar con inmigración ilegal. Eso ya lo estamos viendo cómo está manejando este tema con México, con la presidenta Sheinbaum. Am, yo sí pienso que hay un alto riesgo que la parte larga de la curva, más allá de 10 años, sigue subiendo por temas estructurales. Para mí es muy difícil, a pesar de que me parece una excelente idea, va a ser muy difícil recortar $2 trillones en gastos. Va a ser muy difícil porque no hay $2 trillones en gastos para recortar sin cortar gastos obligatorios que el presidente Trump ha prometido que no va a tocar. Eso me refiero a Medicare, Medicaid y Seguridad Social. Ahora los pagos de interés, ¿cómo cambias eso? Am, los pagos de interés son altísimos. Entonces, mira, lo quiere todo y Trump quiere ver la Fed Funds Rate bajar y también la inflación bajar y y lanzar crecimiento. Pero para mí o sea, por eso digo, me parece muy prudente jugar lo que es the steepener of the curve, jugando la parte larga que va a seguir subiendo, porque a pesar de que podemos decir que es buenísimo todo, hay riesgos inherentes aquí y creo que nos conviene estar muy posicionados de manera defensiva para poner un contrapeso contra el riesgo. El riesgo, hay mucho apetito, hay mucha euforia, pero también mucha complacencia. Yo lo que pienso que puede pasar es, la Fed va a bajar la semana que entra. Eso es mi percepción. Yo creo que no debería, pero lo va a hacer porque el mercado está fully discounting it. Cuando el mercado, históricamente, cuando el mercado descuenta casi 100% algo, la Fed lo hace. Es parte de la ecuación de esta Fed. La Fed va a bajar tasas la semana que entra. Yo creo que no debería, pero va a mandar una señal de que va a entrar en una pausa. Entonces, me parece que el año que entra la Fed a lo mejor logra bajar 2 veces quizás, pero el riesgo que yo veo, Adriana, es de que si tengo razón y se nos va de la mano
la cuenta fiscal y la inflación, puede que tenga que empezar a subir de nuevo. Y eso sería un golpe a la credibilidad muy importante, porque lo que menos quiere un ente monetario es subir o bajar para tener que hacer lo opuesto unos meses después. Am, entonces, por eso me gusta más el steepener of the curve, me gusta la parte corta, y me gusta la parte corta porque me parece que las you can clip your coupons there, Ujú, um, y esperar que la parte larga sigue subiendo en tasa. ujú. Perfecto. Em, Tenemos algunas consultas que ya han estado ingresando por medio de la sección de preguntas y respuestas. Okay. Vamos a arrancar primero con estas dos y posteriormente vamos a abordar unas que habían ingresado por medio del Instagram que nosotros habíamos ya seteado previo a este Okay. webinar. La primera es de don Juan Carlos Castro. ¿Cuál es su opinión acerca del IBIT, Bitcoin ETF, debasement hedge o burbuja? Esto es muy debatido. Tenemos una mesa de criptomonedas aquí en StoneX y ellos son bastante positivos y entiendo por qué. Porque el reemplazar Gensler como jefe del SEC va a ayudar muchísimo Bitcoin, porque pone reglas, regulaciones, claridad con respecto a esa clase de activo. Y si sigue el camino que pensamos, entonces eso abre otro mundo de inversionistas en este activo. Y si abre ese mundo institucional y ese dinero institucional entra a Bitcoin y criptomonedas y el IBIT, que es el ETF, entonces hay más espacio de valorización. Ahora, mi opinión es que mucho de eso está descontado hoy. em, y este es un activo inherentemente volátil y alta beta. Entonces, a mí me parece que estamos entrando en momentos de froth, de burbuja, y yo soy más conservadora y cautelosa con respecto a entrar en Bitcoin a estas alturas. Eso dicho, entiendo el punto de los positivos que dicen, no, se nos viene otra etapa de otro tipo de inversor. Todavía no lo hemos visto. Yo no sé si las instituciones van a entrar en esto. No me parece tan claro y yo no apostaría a 100,000 en Bitcoin. Muchísimas gracias. Tenemos una segunda consulta por parte de don Carlos Lobo. ¿Cómo ven la decisión de Trump de incluir a Elon Musk en su gabinete? ¿Cuáles son las principales ventajas de esta decisión? Bueno, es muy importante porque él ha sido muy exitoso y es una persona que podemos contar como uno de los más brillantes en la tierra hoy en día. em, y ayuda mucho en sacar más eficiencias en un gobierno que ha crecido de una magnitud muy grande. Am, a mí me parece que es muy positivo con respecto a las eficiencias, con, con bajar gastos. Y creo que no, honestamente, creo que no puede haber mejor persona de tener como asesor. Acuérdense que no es parte del gabinete, acuérdense que no tiene rol oficial, acuérdense que él es asesor solo y que el de DOGE, el departamento the Department of Government Efficiencies, que es el Departamento de Eficiencias Gubernamentales, no es un departamento, no es nada oficial. De hecho, el mismo Elon Musk ha dicho que él quiere bajar los, los departamentos de aproximadamente, si no me equivoco, 500 a 99. Él dice que no nos hace falta tantos departamentos gubernamentales. Creo que es también muy importante porque es la única manera en que a mí me parece que puede funcionar, porque el gobierno solo no va a recortar gastos porque va en contra de sus intereses, pero alguien de afuera que entra y es del sector privado, que ha sacado tantas compañías tan exitosas, un genio así puede venir y decir, mira,
esto no es suficiente, hay que bajar esto, hay que cortar esto. Es la única manera en que funciona esto sin explotar el déficit y sin hacer que la inflación dispare. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta que nos ha ingresado de previo. ¿Cómo podrían cambiar las políticas comerciales entre Estados Unidos y Latinoamérica tras las elecciones? Yo siempre veo esta pregunta como una relación inversa con China. Por más se deteriora la relación estadounidense-China, más se beneficia Latinoamérica. Y es así de sencillo. Vimos no olviden de que bajo Trump 1.0 en 2016 a 2020, él es el que puso en marcha el Free Trade Agreement, el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. No olviden eso. The USMCA pasó bajo Donald Trump. Eso viene por renegociarse el año que viene. Debemos de esperar de que Trump va a hablar de aranceles, porque es una herramienta de negociación, ¿sí? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Em, pero otra vez, y también tenemos precedente, Trump con AMLO no se llevaron fatal, no eran mejores amigos, pero no hubo conflicto al final de cuentas. Nearshoring pasó bajo esa administración. Entonces, la lógica a mí me dice que cuando hay sell-offs en el peso mexicano, cuando hay correcciones en bonos mexicanos, a mí me interesa, me interesa mucho porque eso es un vecino amigable y ya tenemos tratados con ellos. em, y China, yo creo que va a haber más conflicto ahí, va a haber más conflicto ahí. Em, entonces, si tengo razón y US crece bien, China crece realmente 3.54%, no el 5 que ellos dicen, pero crece. Entonces, yo creo que Latinoamérica le va a ir bastante bien porque todos sus barcos suben. Muchísimas gracias. Nos acaba de ingresar una respuesta más por medio de la sección de preguntas de Zoom y es de don Diego Loaiza Centeno. En el contexto de inversiones personales, ¿recomiendan actualmente mantener posiciones en efectivo, cash, y esperar una posible corrección del mercado considerando el comportamiento esperado de las tasas de interés en los próximos meses? Esa pregunta me encanta porque am, money market funds, los mercados de muy corto plazo, todavía rindan muy bien. Am, y la verdad es que si uno piensa que la Fed no va a poder bajar tasas mucho más, entonces money market funds and T-bills van a seguir rindiendo bien. Entonces, a mí me parece adecuado mantener una posición en cash porque rinde bien. Am, sí, corres el riesgo de que la inflación sube mucho, pero igual me parece que vale la pena tomar ese riesgo porque también puede haber una corrección en los mercados y cash siempre es bueno tener. A mí me gusta cash, me parece una manera de protegerse en conjunto con put options, buying put options, comprando put options, vendiendo call options, um, comprando tips y comprando defensivos para servir de contrapeso a los activos de más alto riesgo. Los activos de más alto riesgo siendo AI trade, tech, financials, S&P 500 normal, sin ponderación equilibrada. A mí me parece adecuado tener una posición en cash, sí. Muchísimas gracias. La siguiente consulta es para Adriana. Según su opinión, ¿el dólar seguirá bajo, subirá o se estabilizará para el 2025 acá en Costa Rica? Sí, bueno, en contexto, tal vez, bueno, Cristian y Catherine se han venido por Costa Rica, se habrán dado cuenta que el dólar se ha debilitado mucho frente al colón, ¿verdad? Estamos en niveles de hace casi 14 años en cuanto a tipo de cambio, ¿verdad? Con un tipo de cambio de 500 colones por dólar.
Esto ha traído enormes consecuencias en el sector privado, empresarial, turístico, inclusive en la hacienda, pero no vemos a un banco central cambiando de forma de actuar, ¿verdad? Ellos están concentrados en que hay un superávit de divisas y dejan que cuando ese superávit se abulta, pues que dejan que el tipo de cambio baje y cuando se hace pues más pequeño, pues el tipo de cambio sube un poquito, ¿verdad? Estamos en la temporada alta de turismo en Costa Rica, que es diciembre, enero, febrero. Marzo y abril tenemos impuestos y además tenemos cancelaciones de las cosechas cafetaleras. Entonces, en general, como economía abierta y economía que está creciendo, nuestros ingresos de dólares son más altos y eso pues va a hacer que siga el tipo de cambio presionado. En Costa Rica el tipo de cambio se mueve, ¿verdad? De acuerdo al rango que el Banco Central permite o va definiendo, ¿verdad? Si bien esto es motivo de mucha discusión, en nuestro mercado sigue siendo imperfecto y el comprador del 85-95% de los dólares en todas las sesiones es el Banco Central, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan agresivo o de qué mensaje acompañe esas compras es lo que va a mover el tipo de cambio? Dicho esto, nosotros en Acobo lo seguimos viendo fluctuando en niveles bajos, ¿verdad? En el rango de 500, 525 y no creemos que vaya a haber mayores cambios en el próximo año. Los que estamos esperando que el tipo de cambio suba y creo que seguiremos esperando un par de años más. Muchísimas gracias, Adriana. Tenemos una consulta que había ingresado también de previo y dice, ¿qué efectos o impactos se anticipan en la economía debido a la política migratoria? ¿En Costa Rica o en Estados Unidos? Para saber si es para En Adriana o yo. Estados Unidos. Ok. Sí, es importante esa pregunta porque sin duda alguna la próxima administración va a acabar con o tratar de acabar con inmigración ilegal y va a haber deportaciones de criminales que están aquí ilegales. Y eso es lo que ha prometido Donald Trump en el día 1. Ahora la pregunta es cuánto nos va a afectar, porque por un lado uno dice, bueno, entonces eso va a hacer que hay menos trabajadores en una economía que demanda trabajadores y eso puede hacer subir los salarios y ser inflacionario. Por otro lado, uno dice, a lo mejor también eso incentiviza, sí, los trabajadores que no han conseguido trabajo de volver a entrar en el mercado laboral. Entonces, falta por ver cómo pasa eso. A mí me parece de que puede ser más inflacionario que deflacionario, simplemente porque va a haber menos oferta de trabajadores. Y me refiero menos a deportaciones y más por hacer más segura la frontera. Em, Así que yo creo que eso va a ser algo importante de ver. em, y eso sería mi respuesta. Ujú. Sí, Muchísimas gracias. creo que en ese tema migratorio todavía faltan algunos temas por definirse, ¿verdad? De cómo se va a Ujú, implementar cosas por el estilo. Está empezando apenas, ¿verdad? Y es exacto. difícil proyectar tanto el impacto en Estados Unidos como en los países que van a estar recibiendo em, 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 inmigración, ¿verdad? Hay que ver. Bueno, Ya, yo creo ese es que un buen ya no punto. tenemos más preguntas. Me hubiera gustado saber si Elon Musk piensa que 90 y resto de entidades en Estados Unidos son muchas. ¿Qué pensará de nuestras 390 instituciones para un país de 5 millones de habitantes, ¿verdad? Pero bueno, Catherine, mil agradecimientos, de verdad que es súper refrescante los comentarios que nos compartes. Lo más bonito de ellos es que
la posición tuya es informada y no siempre es la posición de consenso. Entonces, de verdad que nos amplía muchísimo las perspectivas y eso definitivamente nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y estoy segura que para todas las personas que nos están escuchando en vivo y que eventualmente se van a conectar porque estaban en lista en grabación, yo creo que igual, bueno, van a coincidir conmigo que ha sido un espacio muy valioso. Cristian, también agradecerte siempre el apoyo que nos das en todo sentido, ¿verdad? Durante todo el año y esperamos pues seguir teniendo estos espacios el próximo año. Muchas gracias, No, Adriana. Para mí fue un placer. y felices de seguir trabajando mucho con ACO, apreciamos mucho la confianza, así que sigue contando con nosotros. Bueno, Súper, bueno. gracias. Que pasen felices Felices. fiestas. Sí, felices fiestas. Igualmente, Hasta luego. disfruten los tamalitos. Sí, total. Bueno, hasta luego a Ya todos. Chao. llevamos varios por acá. Qué rico. Yes. Así Chao. es. Bueno, Chao. muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Como bien indicó Adriana, el webinar va a quedar grabado y se les estará también pasando a todas las personas que se inscribieron. Muchísimas gracias por su compañía y esperamos vernos pronto.